Hola a todos y todas. Bienvenido a este espacio de podcast titulado Reflexiones sobre metodologías de aprendizaje en torno a los desafíos educativos y pedagógicos de orden histórico que permiten interpretar dinámicas actuales. En este espacio se tomó como referente a Henry Giraud en su obra La pedagogía crítica en tiempos oscuros. Giraud afirma que el neoliberalismo ha tomado las riendas en todos los países del mundo, lo que ha incidido en apropiarse de políticas y fenómenos económicos que han puesto brecha para que los estados intervengan al mínimo en aspectos relevantes de una sociedad como lo es la educación, lo que ha permitido que desaparezca la intervención de los docentes en ese quehacer pedagógico en el aula de clase. Entonces, en este sentido, se toman las posturas y o preocupaciones del autor Henry Giraud, y una de estas posturas es la responsabilidad de los docentes como intelectuales públicos. Giraud afirma que los docentes carecen de ese enfoque o proyecto político, precisamente democrático, porque a menudo se ven reducidos al rol de técnicos o funcionarios en su quehacer o en esas rutinas de trabajo formales, desapareciendo esa participación en el aula de clase y dejando a un lado esas pedagogías críticas que deberían implementar a todos los educandos. Entonces, de manera reflexiva, la metodología que debe aplicar el docente en torno al aprendizaje desde lo histórico y a la actualidad es crear espacios educativos donde los estudiantes traigan una problemática que a través de la historia haya afectado a la sociedad y ellos sean capaces de proponer posturas que den solución a esa problemática. La pedagogía crítica y la promesa de una futura democracia. Eh, Giros nos afirma que la pedagogía crítica intenta provocar una educación transformadora en la que se busca reflexionar, analizar e involucrarse en el diálogo crítico, abordando cuestiones sociales importantes y cultivar una serie de capacidades que permitan ir más allá del mundo que ya se conoce, para conectarnos en ambientes de aprendizaje democráticos. En la educación actual ahora se debe reflexionar acerca del contexto pedagógico en la forma de pensar y ver la realidad de los distintos entornos, porque ya sabemos que posteriormente para poder llevarlos a las aulas. Y allí el estudiante asuma un rol crítico y constructivista, a través del cual se plantee reorganizar el poder de manera justa, eficiente y productiva. Ejemplo, en una institución educativa, un equipo de docentes plantea una resistencia al modelo educativo que se promueve como un producto de mercado, enfocándose en establecer un enfoque crítico y socialmente comprometido en el que se trasciende más allá de preparar empleados. Esto con la obtención de ideales para ser completos e integrales, en los que no solo se es un producto o una etiqueta, sino además se tiene la oportunidad y el compromiso de ejercer dentro de cada contexto particular ese derecho. Y por demás, constitucional, de promover un modelo de política alternativo que se desvincula del actual y en el que se garantiza una verdadera democracia. En este orden de ideas se pueden llevar a cabo algunas acciones como, ejemplo, ampliación del enfoque y la proyección educativa. Sería diseñar, ejecutar e impulsar proyectos de investigación y debate sobre las distintas problemáticas sociales como desigualdad, derechos humanos y democracia. Otro sería la formación en pensamiento crítico. Los contenidos y estructuras de las clases van más allá de los currículos estandarizados, incentivando la investigación, lo que implica no tragar entero y asumir posturas de cambios sustanciales en forma y fondo. Otra sería una conformación y difusión de entornos de participación y acción social en los que distintos actores educativos defiendan de manera objetiva posturas y planteamientos. También la ejecución de proyectos en los que los educandos puedan contextualizar las distintas problemáticas sociales de sus comunidades, aportando así soluciones que contribuyan a reducir estas brechas y el impacto correspondiente. Una defensa objetiva de la educación pública como mecanismo de formación integral. Entonces, todo esto nos conlleva a la pedagogía crítica.
Teniendo en cuenta que la pedagogía crítica es un proceso bilateral donde el estudiante y el docente exponen posturas respecto a un tema fundamentado en materia de conocimiento sobre algún tema específico. Es más que una simple conversación entre dos partes. Siendo así, las actividades pedagógicas deben ir direccionadas al reconocimiento de que la enseñanza es siempre directiva. Es un acto de intervención y que no puede ser mediado por una autoridad que ejerza el docente sobre los estudiantes. Podemos inferir que la autoridad no está simplemente como un acto de opresión, sino como un acto que regula la enseñanza y el aprendizaje de los espacios educativos tomados como referente legítimo para el compromiso del estudiante y del docente, intercambiar posturas y conocimientos, tanto científicos como culturales. Estas actividades pedagógicas tienen que ser bastante críticas e implementadas con el fin de transformar las estructuras opresivas de la sociedad, que se basa en la idea de lo ético y lo comunitario para crear conciencia crítica en el individuo, es decir, una relación teoría y práctica, una praxis. En un mundo donde está prohibido pensar lo que no se te ha dado permiso, condicionado a un estilo de vida impuesto, aparecen unos superhéroes, los maestros, sin capa, con armas letales, como la pedagogía y con la ardua labor de convertirla en crítica. Giroux dice que cualquier análisis de la pedagogía crítica debe abordar la importancia que juegan los afectos y las emociones en la formación de la identidad individual y la social. Pero para esto deben flexibilizarse los currículos al contexto real donde se desarrolla nuestro aprendiente y no con contenidos áridos que no presentan correlación con sus vivencias. Y esto no les va a servir en últimas para enfrentarse a un mundo globalizado y darle solución a problemas de fondo. El docente debe ser una persona crítica y no ser meros técnicos en la educación, de tal manera que estos muchachos puedan evidenciar la problemática social de su entorno y crear alternativas de solución. De manera reflexiva, la tradición arraigada al pasado juega un papel clave en la construcción de unos ciudadanos críticos, un pasado permeado por la violencia, las brechas de desigualdad marcada. Las memorias históricas son clave porque conociendo su pasado pueden transformar su presente y su futuro. Una sociedad que está relegando a millones de niños a la pobreza, que reducen el aprendizaje crítico a programas masivos de evaluaciones mecánicas. Ahí es cuando el docente, frente a esta situación, está llamado a no ser simples técnicos en la educación, sino a ser verdaderos críticos y crear en nuestros aprendientes una cultura crítica que pueda ayudar a la transformación de una sociedad enferma que se niega a aceptar su estado agónico y que muere lentamente.